Vamos a hablar en este momento con Maureen Terán. Ella es fundadora de Tenemos que Hablar y además especialista en salud mental laboral. Maureen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por tomar esta comunicación. No, muchísimas gracias a ti por el espacio. Maureen, pues precisamente esta semana se conmemoró el Día Internacional del Trabajo. Así comenzamos esta semana, el 1 de mayo, el pasado lunes. Y bueno, pues hemos abordado temas que tienen que ver con la parte laboral y creo que es importante considerar la salud mental de los trabajadores. ¿Cómo nos encontramos en este rubro, Maureen? Porque al parecer muchas personas padecen estrés, padecen depresión por cuestiones laborales, pero ¿cuál es el entorno que enfrentamos los mexicanos en esta materia? Mira, creo que es un tema en el cual no estamos sensibilizados sobre el tema y tampoco estamos informados de las diferentes condiciones mentales o trastornos que deben de haber. Hay veces que el Departamento de Recursos Humanos nada más es pasar la nómina, pero realmente no se preocupan por el recurso humano, ¿no? Yo siempre he dicho que atrás de un recurso humano hay un ser humano. Y muchas veces el burnout o las diferentes crisis que se pueden llegar a dar por un trastorno mental no quiere decir que seas malo en el trabajo, ¿no? Simplemente, pues, de acuerdo a tus habilidades y de acuerdo a tus condiciones y la manera de cómo trabajas, puedes trabajar en diferentes áreas de la empresa que sean compatibles contigo. Ahora, ¿a qué se enfrenta un trabajador que no está bien en la salud mental laboral, que el entorno en el cual está pues no es el adecuado, inclusive es dañino? ¿Cuál es a lo que se enfrenta un trabajador y cómo repercute, por ejemplo, en su vida personal el tener una afectación o una deficiencia en la salud mental laboral? Mira, desgraciadamente una persona que tiene un trastorno mental, en primer lugar, lo tiene que ocultar en su trabajo, porque si lo pone o lo dice en su currículum o lo comparte con su gente, seguramente lo van a hacer todo por despedirlo, porque es una persona con un trastorno mental, por el estigma que hay, piensan que es puede ser algo dañino hacia las cosas laboralmente dentro del corporativo. Esa es la parte número uno, ¿no? Personalmente, mucho depende. Hay personas que son responsables con respecto a su salud mental y pueden llevar un tratamiento que consiste en medicamento y terapia y puede llevar la vida como cualquier otra persona, pero también hay otras personas que no son responsables de su salud mental y eso sí puede llevar a tener ciertas circunstancias malas dentro de su trabajo y también personalmente, ¿no? Como puede ser el alcoholismo. Por ejemplo, como no siempre se diagnostica este padecimiento, digamos, de una salud mental deficiente por cuestiones laborales, no siempre hay un diagnóstico, no acudimos necesariamente pues con un médico para que nos diagnostique así. ¿Cuáles serían las características de una persona que notemos que está pasando con este tipo de problemas y en todo caso la familia o los amigos cercanos pues intentar ayudarlo? Voy a hablar de mi caso, yo que tengo trastorno bipolar y cómo lo viví. Cuando he tenido que trabajar, he negado que tengo el trastorno bipolar. Sin embargo, ya estando trabajando dentro del corporativo, pues uno siempre se hace de amistades y puedes llegar a tener más confianza. Y con estas personas trato de hacer un entorno y hablarles con la verdad y decirles, ¿sabes qué? Tengo un trastorno bipolar. Este es el teléfono de mi psiquiatra y de mis familiares. En caso de que me llegue a pasar una crisis dentro de la empresa, a favor de comunicarte con ellos, ¿no? Esa es la parte que es importante reconocer, que si tienes un trastorno mental. Ahora, las empresas no suelen ser tan empáticas cuando alguien se encuentra en esta condición, Maureen, es decir, que puedas comentarlo y que te nieguen el trabajo o te comiencen a discriminar, que no te incluyan, por ejemplo, en algunas actividades laborales y también sociales dentro del departamento, cosas así, ¿se pueden padecer? Sí, yo lo viví en mi último trabajo. Yo estaba pasando por un suceso personal muy difícil
y era esta parte de llegada de que tenías 15 minutos de tolerancia. Yo por el medicamento que estaba tomando en aquel entonces, por más que quisiera llegar a las 8 de la mañana, no podía. Sin embargo, esta amiga que sí le comenté de mi trastorno y de lo que estaba pasando, me dijo, pues te voy a tratar de cubrir, vamos a ver hasta dónde podemos. Y durante un año me estuvieron descontando 2,000 pesos por llegar a las 8:30 o 9 de la mañana, ¿no? Pero pues a veces me iba hasta las 7 o 8 de la noche, pero pues obviamente eso no lo valoraba. Y de repente fallece la persona de recursos humanos y me llega mi nómina y me descuentan 6,000 pesos. Y dije, ¿y ahora por qué me están descontando 6,000 pesos? Digo, 2,000 pesos, digo, no es mucho ni poco, pero pues lo puedes sobrellevar más, pero ya 6,000 pesos en una quincena, pues te estás llevando casi la mitad. Dije, esto no puede ser posible, y yo ya llevaba 3 años laborando ahí. Acaba de entrar un director general donde supuestamente tenía el hambre de hacer cambios y de ser un líder mucho más humanista. Entonces le pedí audiencia para tocar este tema, y le dije, oye, lo que pasa es que tengo un problema, me descontaron 6,000 pesos. Me dijo, pues sí, es que siempre llegas tarde. Le dije, es que no llego tarde porque yo no quiera, llego tarde porque tengo un trastorno mental. Nomás dije la palabra trastorno y su lenguaje corporal fue así de miedo, ¿no? Y yo dije, no me va a correr porque no puede, pero va a hacer todo lo posible para que yo me vaya. Y me acuerdo que yo traía la receta de mi doctora y le dije, si le quieres marcar a mi doctora para que tengas el informe de mi historial médico, y de que perfectamente soy una persona funcional, nada más que pues tomo medicamentos que obviamente mi energía no es al 100%, mi energía es al 80 o 70% en aquel entonces el medicamento que estaba tomando. Y sí, en efecto, a las 2 semanas renuncié. Uh-huh. ¿Y qué tanto, Maureen, las leyes, las reglamentaciones laborales en México consideran esta situación en favor del trabajador, o está desprotegido cuando ocurre esta circunstancia? Mira, yo no estoy muy enterada sobre el tema. Lo que sí sé es que no te pueden correr por tener una condición mental, y hay psiquiatras que son especialistas en validar que eres una persona funcional independientemente de que tengas un trastorno mental. No me acuerdo del nombre, pero son psiquiatras peritos que llevan y apoyan a este tipo de personas. Uh-huh. Ahora, tú fundaste, tenemos que hablar, fundaste esta asociación. ¿Con qué fin? ¿Con precisamente apoyar a las personas que enfrentan lo que tú viviste, Maureen? Hay varias funciones, pero el principal objetivo de Es Tiempo de Hablar es crear conciencia de la salud mental y empezar a romper el estigma en el que vivimos. ¿Y por qué? De hecho, ¿tiene que ver lo que haces con el nombre de Es Tiempo de Hablar, o por qué lo seleccionaste? Y precisamente para las personas que nos ven en este momento y que hayan vivido casos como el tuyo, pues que se pudieran acercar. ¿Me puedo repetir la pregunta porque no la entendí bien, por favor? Sí, o sea, ¿cuál es la forma o por qué, cuál fue la forma de fundar, digamos, esta asociación, y cuál es el apoyo que brindan a las personas para que, pues, que nos ven puedan buscar también esta asociación y que las puedan apoyar también? Sí, el objetivo va por varias etapas. Son 3 ejes estratégicos que estamos utilizando. Uno es la educación, otro es el desarrollo asistencial, y en un corto plazo es entrar a las incidencias de políticas públicas. El primer objetivo es crear conciencia de la salud mental, porque no hay, o sea, el gran problema social de la salud mental es que no hay empatía sobre eso, y cada persona está remando independientemente y no conjuntamente. Yo afortunadamente el año pasado hice la primera carrera por el bienestar emocional y la salud mental, en donde tengo alianzas con las principales instituciones y asociaciones de psiquiatría, como es la Asociación Psiquiátrica Mexicana, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, el voluntariado del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, la Asociación Psiquiátrica Mexicana Infantil. El año pasado logramos 19 patrocinadores. ¿Y cuál es el objetivo? Que tanto psiquiatras como el sector privado y como pacientes o cualquier persona estamos luchando en conjunto por romper el estigma, y creo que es la única manera, uniendo fuerzas, para lograr esto.
y este año se volverá a hacer el 8 de octubre. Ahora, vamos a poner en el caso que alguien padezca, que esté afectado en cuanto a la salud mental por cuestiones laborales. ¿Esto se cura, se controla, hay medicamentos? ¿Qué tan factible es acceder a esos medicamentos? ¿Y qué tanto la seguridad social que ofrecen los trabajos, algunos, no todos, puede cubrir estos medicamentos de tal forma que no sea costoso para quien lo padece? Depende. En mi caso, el trastorno bipolar no tiene cura. La depresión puede, dependiendo de cómo se dé, puede llevar un tratamiento donde puede tener tratamiento médico por un rato y después quitárselo. Ahora bien, en México actualmente hay desabasto de medicamento psiquiátrico muy fuerte. El tratamiento de la salud mental en México no es un derecho, es un privilegio. Las terapias con un terapeuta oscilan de 8,000 a 2,000 pesos. Hay medicamentos que cuestan hasta 6,000, 10,000 pesos. Entonces, más o menos te gastas en tu tratamiento unos 10,000 o 15,000 pesos mensuales aproximadamente. Este tratamiento no entra en el seguro de gastos médicos mayores y por el desabasto que está viendo ahorita, por así que los psiquiatras se están rompiendo la cabeza para ver qué tipo de medicamentos pueden dar a los pacientes y mantenerlos estables. Uh-huh. Oye, Maureen, por último, ¿y cuál sería tu llamado a los empleadores, a los patrones del país, a quienes tienen empleados y que puedan padecer algo así? ¿Cuál sería el llamado? ¿Cuál sería la convocatoria? Desde es tiempo de hablar, pues para que sean empáticos, para que flexibilicen sus políticas para los trabajadores, que además es algo que pues no es una decisión tenerlo, ni tampoco se quiere, sin embargo se presenta. ¿Cuál sería tu llamado y con base en la experiencia, lo que tú has vivido, qué le dirías a los empleadores? Que básicamente creo que el recurso humano a veces nada más a la hora de una entrevista te hacen miles de exámenes de conocimientos de lo que tienes o experiencia y igualmente en una entrevista, pero no se fijan en las habilidades que una persona puede llegar a tener. A lo mejor podrás ser muy bueno para los números, pero si no tienes la habilidad para socializar o exponer, seguramente el puesto a lo mejor de financiero no va a ser para ti. ¿Por qué? Porque a veces las habilidades importan más que el conocimiento que puedes tener de experiencia en los años, ¿no? Entonces creo que debe ser un mix y hacer esa parte. Otra cosa, hay que estar conscientes que de acuerdo a la OMS, 1 de cada 4 personas padecen un trastorno mental o una condición mental. Y yo pregunto, ¿qué saben hacer en caso de que pase una crisis con una persona de estas? Yo les sugiero que tomen un taller que se llama Primeros Auxilios Psicológicos, que les dan las herramientas para sobrellevar qué hacer en caso de una crisis de una persona que puede tener un burnout o puede tener una ansiedad, o justo vivimos en una ciudad que tiembla y la gente cuando tiembla se pone muy mal. ¿Qué hacen para tranquilizar a esa persona? ¿O cómo llevarla de la mano para que se tranquilice? Para eso es el taller de primeros auxilios psicológicos, que esos los tenemos dentro de la asociación de Es Tiempo de Hablar. Uh-huh. Y también para concluir, este sería el llamado, digamos, a los patrones y a las personas que escuchándonos en este momento y pudiesen decir que están padeciendo o que están teniendo estos síntomas de estrés, de depresión por cuestiones laborales, ¿qué hacer o qué les dirías? Porque muchas de estas personas pues no saben ni a quién acudir ni qué hacer. ¿Qué les dirías, Maureen? Creo que la mayoría de las empresas, dado que está la NOM 035, muchos tienen ya como que un departamento de psicólogos o de una línea de emergencia o anónima donde pueden hablar y tocar ese tema. Y si esas personas sienten que se sienten mal o que tienen ese dolor emocional, que busquen por fuera a ir a terapia. Y si no encuentran a la primera persona como terapeuta, hagan casting. Cuando a ti te diagnostican a lo mejor con cáncer y vas con el oncólogo y el primer oncólogo te cae mal, pues no te quedas ahí. Dices,
voy con otros hasta tener una segunda opinión porque mi vida está de por medio. Aquí es importante decir que por un trastorno, por una ansiedad o una depresión, no te mueres directamente, pero sí te puede llegar a ocasionar una muerte. Por la depresión te puede llevar a que tomes una decisión de tener un suicidio. Claro, pues ahí está el llamado tanto a los patrones como a los trabajadores, pero también pues quizá un llamado a las autoridades, porque a veces desde el discurso político se dice que no hay escasez de medicamentos y bueno, tú que lo vives en carne propia, sí la hay, y pues también habría que hacer un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta este tipo de padecimientos y que haya abasto de las medicinas, ¿no, Maureen? Sí, claro, es un problema que empezó en la pandemia, pero iba y viene, pero desde finales del año pasado hasta ahorita el problema del desabasto de medicamentos cada vez está volviendo más grave. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo tomo litio y ya no tomo litio mexicano porque ya no hay. Gracias a Dios, mi papá vive en frontera y le digo, cómprame litio americano. Y ahorita estoy tomando litio americano, pero soy de las personas afortunadas que puedo llegar a lograr eso. Pero ¿por qué tengo que tener esa necesidad si vivo en este país y se deben de preocupar la gente por personas como nosotros que tenemos un trastorno mental y que necesitamos nuestro medicamento, así como las personas que tienen diabetes necesitan su insulina? Claro. Claro, sí, pues no todos tienen, digamos, en este caso, la fortuna que tienes un familiar en la frontera. Hay quienes no tienen inclusive nadie de familia y pues obviamente este problema se hace exponencial en comparación con lo que viven otras personas. Pues te agradezco, Maureen, esta charla sin duda interesante y digno de dar seguimiento porque como lo dice, no solamente es los números, la entrevista, la solicitud de empleo, sino se está contratando a personas que tienen padecimientos, que tienen problemas, tienen enfermedades y que también habría que considerarse porque no por eso dejan de ser productivas y por ello estaremos dando seguimiento en estos temas. Te agradezco esa charla, gracias y que tengas muy buena tarde. Igualmente, muchísimas gracias.